Hola, bienvenidos a este mini vídeo en el que vamos a extender algunos conceptos sobre el espacio vectorial real con producto escalar al caso complejo. Vamos a empezar definiendo el concepto de producto escalar complejo. El producto escalar complejo se define, como veis en la transparencia, para dados dos vectores u y v. El producto escalar se define como el vector traspuesto del primero por el conjugado del segundo. Esta notación con superíndice h la utilizamos para indicar conjugado traspuesto, es decir, cuando escribimos v super h significa v conjugado traspuesto. Este producto definido de esta manera asocia a cada par de vectores complejos un número complejo y cumple las siguientes propiedades. Se cumple la propiedad de linealidad en la primera componente, que es idéntica a la propiedad análoga para el producto de vectores reales. Se cumple una segunda propiedad de simetría que es ligeramente distinta a la del caso real. En el caso real el producto escalar simplemente es conmutativo. En este caso se cumple la propiedad que se llama de simetría hermítica, que quiere decir que cuando cambiamos el orden de los vectores, el número que obtenemos es el conjugado del anterior. Y las propiedades 1 y 2 conjuntamente dan lugar a la antilinealidad en la segunda componente. Cuando una aplicación cumple simultáneamente las propiedades de linealidad en la primera componente y antilinealidad en la segunda, se dice que es una forma sesquilineal. Y por último, la propiedad tercera, que es muy importante, la propiedad de positividad, lo que nos dice es que siempre que un vector sea no nulo, su producto escalar por sí mismo es positivo. Eso es una propiedad importante porque nos permite precisamente definir la longitud del vector. La longitud del vector es su distancia al origen, ¿verdad? Pues bien, se define la longitud de un vector o la norma de un vector, con palabra quizá un poquito más técnica, como la raíz cuadrada positiva del producto escalar de ese vector por sí mismo. Teniendo en cuenta que el producto del vector por sí mismo es el producto del conjugado traspuesto por el vector, la expresión que obtenemos es la que tenemos aquí, ¿eh? La norma de un vector es la raíz cuadrada positiva de la suma de los módulos al cuadrado de sus componentes. La norma de un vector cumple exactamente las mismas propiedades que en el caso real. El único vector que tiene norma nula es el vector nulo, los vectores no nulos tienen norma positiva. Si multiplicamos un vector por un número, la norma del vector es el módulo del escalar o el módulo del número por la norma del vector. Y por último, la desigualdad triangular, que nos dice que la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. Bueno, vamos a ver con un ejemplo muy sencillito cómo calcular el producto escalar de dos vectores y cómo calcular sus normas. Aquí tenemos dos vectores de C3, son vectores de tres componentes, pero como aparecen números complejos, son vectores complejos. Entonces, el producto escalar de u por v es el conjugado traspuesto de v por u. El conjugado traspuesto de v es simplemente poner el vector v como vector fila y conjugar sus componentes. Y el vector u lo escribimos tal cual, 1 menos i, 0. Al hacer el producto nos queda primera componente por primera componente 1, y por 1 menos i nos queda más i menos i al cuadrado. Como i al cuadrado es menos 1, 1 y 1, 2, 2 más i. El producto escalar de los vectores u y v, en el orden u, v, es 2 más i, el conjugado sería 2 menos i. La norma del vector u, pues es simplemente la raíz cuadrada positiva de los módulos de sus componentes. Su primera componente tiene módulo 1, su segunda componente tiene módulo 2, módulo al cuadrado igual a 2. Por lo tanto, la norma de u es raíz de 3. Mientras que la norma de v es la raíz cuadrada positiva de los cuadrados de los módulos de sus componentes. La primera tiene módulo al cuadrado 1, la segunda 1 y la tercera 1 más i, en módulo al cuadrado 2. 2 y 1, 3 y 1, 4, raíz de 4, 2. O sea que el vector u es de norma raíz de 3 y el vector v es de norma 2. Simplemente llamo vuestra atención sobre el hecho de que hay que tener mucho cuidado con no olvidar la conjugación. Y al hacer el producto escalar, recordar que la conjugación actúa sobre la segunda componente, puesto que el producto es antilineal en la segunda componente.
Otro de los conceptos que era importante en el caso real y que vemos que tiene una traducción natural al caso complejo es el concepto de subespacio ortogonal. Por ejemplo, en la transparencia tenemos la ecuación de un plano. Tenemos la ecuación de un plano en R3, en C3, como es un plano complejo, pues los componentes los coeficientes de la ecuación son números complejos. Si queremos calcular el ortogonal a este plano, lo primero que observamos es ver que la ecuación del plano se puede escribir como el producto del vector fila de componentes 1, 1 menos i y 1 más 2i por el vector columna x sub 1, x sub 2, x sub 3 igual a 0. Si queremos que esto sea el producto escalar de dos vectores, xv, nos damos cuenta de que el vector que aparece aquí tiene que ser el conjugado traspuesto de v, por lo tanto el vector v ortogonal al plano y todos sus múltiplos por supuesto, pues es el vector 1, 1 más i, 1 menos 2i. Es decir, si llamamos m al plano que tiene esta ecuación, el subespacio clausura lineal de v es el ortogonal de m. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo sencillo, pero que nos sirve muy bien para ilustrar cómo manejar el concepto de ortogonalidad en el caso complejo. Otro concepto que era muy importante en el caso real y del que vamos a hacer una pequeña mención ahora es el concepto de matriz ortogonal. Recordemos que una matriz ortogonal en el caso real es una matriz cuyas columnas constituyen una base ortonormal de R3. Pues bien, la misma idea, traducida al caso complejo, viene enunciada en esta transparencia. Decimos que una matriz es unitaria cuando se cumple una cualquiera de estas tres condiciones que tenemos escritas, una cualquiera de ellas, puesto que las tres son equivalentes. La primera condición, lo que nos está diciendo es que la matriz U es una matriz invertible y su inversa es su conjugada traspuesta. La segunda propiedad lo que nos dice es que una matriz de este tipo conserva el producto escalar, es decir, el producto escalar de dos vectores es igual al producto escalar de los transformados. Y la tercera propiedad lo que nos dice es que conserva la norma, es decir, que cuando se multiplica un vector por una matriz unitaria, el nuevo vector tiene la misma longitud. Digamos que es un tipo de movimiento rígido, un tipo de transformación rígida. Pues bien, podemos decir también que una matriz es unitaria cuando sus columnas constituyen una base ortonormal del espacio Cn. Las columnas de B, U sub 1, U sub n, constituyen una base ortonormal de Cn. Vamos a construir en la siguiente transparencia una matriz unitaria para que veáis paso a paso cómo sería tal cosa. Vamos a considerar un plano de C3, un plano distinto al que hemos visto antes, y vamos a calcular una base ortonormal de este plano y vamos a extenderla a una base ortonormal de todo el espacio complejo C3. Entonces, como primer vector, pues cogemos un vector que satisfaga esta ecuación, que sea lo más sencillo posible. Por ejemplo, si cogemos x sub 2 igual a 1, pues tendríamos que x sub 1 sería menos i. Y si tomamos x sub 3 igual a 0, el vector menos i 1, 0 satisface esta ecuación. Como queremos que este vector forme parte de una base ortonormal, tenemos que normalizarlo. Entonces tenemos que dividir por su norma, que es raíz de 2. Ahora buscamos un vector u sub 2 que sea ortogonal al anterior. Para ser ortogonal al anterior, su primera y segunda componente tienen que ser de este tipo, 1i, porque así nos quedaría el producto escalar, nos quedaría, con un signo menos aquí, ¿no? Bueno, me da igual donde ponga el signo menos, luego lo ajustamos. Así tendríamos menos i más i igual a 0. Y la tercera componente tenemos que elegirla de forma que este vector u sub 2 satisfaga la ecuación del plano, es decir, 1 menos i al cuadrado más 1 menos i por x sub 3 tiene que ser igual a 0. O sea que nos queda 1 menos i por x sub 3, como i al cuadrado es menos 1, con un menos nos da más, nos queda aquí un menos 2, que pasa sumando, aquí nos quedaría un 2 que pasa restando menos 2,
Esto implica que podemos escoger x sub 3 igual a menos 2 partido por 1 menos i. Si multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de 1 más i, nos queda menos 1 más i, y el 2 se nos cancela porque 1 menos i en módulo al cuadrado es 2. Luego la última componente de este vector es menos 1 menos i. De nuevo, como queremos que este vector tenga norma 1, ya hemos obligado a que sea ortogonal a u sub 1 y simplemente lo normalizamos dividiendo por su norma. La suma de las componentes al cuadrado en módulo, pues 1 al cuadrado más el módulo de i, que es 1 al cuadrado, 1 y 1, 2, y el módulo de 1 menos i al cuadrado, que es 2, 4, raíz cuadrada de 4, 2. Luego el vector 1 medio de 1 menos i menos 1 menos i pertenece al plano, es ortogonal a u sub 1 y además es de norma 1. Y por último, con estos dos vectores ya tenemos una base ortonormal de este plano. Queremos extender a una base de C3, pues cogemos un tercer vector, simplemente escogiendo de la ecuación, como hemos hecho antes, un vector ortogonal al plano, que es aquel que tiene las componentes o los coeficientes de esta ecuación conjugados, 1 menos i, 1 más i, y de nuevo normalizamos para que la base sea ortonormal. Este vector es de norma 2, por lo tanto dividimos por 2, y ya tenemos que estos tres vectores, u sub 1, u sub 2, u sub 3, forman una base ortonormal de C3. Y por tanto, si forman una base ortonormal de C3, podemos también decir que la matriz que los tiene por columnas es una matriz unitaria. Si os fijáis, el signo aquí está cambiado, pero bueno, digamos que sí. Si tres vectores constituyen una base ortonormal, cualesquiera otros tres vectores que obtengamos mediante múltiplos escalares de módulo 1 va a seguir siendo unitaria. Es decir, si yo tomo por ejemplo la matriz o la base B tilde, que en lugar del vector u sub 1 tiene como coeficientes alfa 1 u sub 1, segundo alfa 2 u sub 2 y tercero alfa 3 u sub 3, donde alfa 1, alfa 2, alfa 3 son números complejos de módulo 1, podemos asegurar que esta base es también una base ortonormal del espacio. ¿De acuerdo? Pues bien, con este ejemplo terminamos este mini vídeo y en resumen vamos a ver un poquito lo que hemos hecho. Hemos definido el concepto de producto escalar complejo, hemos definido también la norma asociada al producto escalar complejo, hemos dicho lo que es una base ortonormal en Cn y en general hemos definido de varias maneras equivalentes el concepto de matriz unitaria y por último hemos ilustrado todas estas ideas con unos cuantos ejemplos. Con esto termina este mini vídeo, que espero que haya sido de interés, sobre todo que sea de utilidad para que os acostumbréis a manejar con un poquito más de soltura los números complejos y el espacio vectorial complejo, y os animo a que consultéis otros vídeos de la asignatura relacionados sea con números complejos, sea con subespacios o también alguno relativo a diagonalización y diagonalización unitaria. Gracias por vuestra atención, hemos terminado.